¿Están viendo la pantalla? Sí, doctora. Sí, Ya. Bueno, hoy día nos toca avanzar. Seguimos con las infecciones del tracto respiratorio, pero esta vez del tracto respiratorio inferior, es decir, de la parte de acá. La anterior clase hemos visto todo lo que es acá, la parte de arriba, hasta la laringe. Ahora vamos a ver toda esta parte de laringe para abajo, laringe, tráquea, bronquios, bronquiolos, pulmones y alvéolos. ¿Ya? O sea que hemos visto la anterior clase hasta acá, hasta laringe, perdón, hasta laringe. Todo esto de acá tiene microbiota, vuelvo a repetir. Por eso se necesita tener una buena interpretación, conocer los microorganismos que son parte de nuestra microbiota para no informar al médico como patógenos. Y lo más importante, conocer cuáles son los patógenos para informar al médico. Pero ahora el trabajo es más fácil. ¿Por qué? Porque de acá para abajo es totalmente estéril, debería ser totalmente estéril. Entonces, el crecimiento de microorganismos, no hay microbiota. El crecimiento de microorganismos ya es igual que si fuera una orina. Bueno, volviendo a repasar lo que es la anatomía del tracto respiratorio, el superior vimos la anterior. Tracto respiratorio. Ingresan por la vía nasal, por la nariz. Pero en la nariz tenemos vellos nasales, tenemos cornetes y membrana mucosa de los cornetes nasales que actúan como cilias y revestimiento mucoso que actúan como una barrera, como una escoba que trata de eliminar a los elementos extraños que estén ingresando a través de la nariz. Este epitelio ciliado pierde su funcionalidad porque se seca, ¿ya? Entonces hay más facilidad de que ingresen microorganismos patógenos. Entonces, primer mecanismo de defensa natural, en las fosas nasales existe que evita que ingresen bacterias patógenas. También existe una IgA secretoria que nos protege, es una inmunoglobulina secretoria que nos protege de los microorganismos patógenos. También existen sustancias antibacterianas inespecíficas que son las lisocimas, que son enzimas que nos protegen de las bacterias. Pero además tenemos microbiota. Ustedes saben que la microbiota cumple un papel fundamental. ¿Y dónde está esta microbiota? Está en la orofaringe y la nasofaringe, que dijimos hasta hace ratito, que es la parte del tracto respiratorio que está en contacto con el medio ambiente externo y nos protege de las infecciones. Pero además que también reflejos mecánicos que impiden que los microorganismos puedan ingresar. El tos, o qué es, perdón, la tos. La tos, el hecho de toser, estamos eliminando microorganismos. El estornudo también hace que eliminemos microorganismos. La deglución también hace que evite que ingresen microorganismos al tracto respiratorio. Entonces, viendo ya cuáles son los posibles mecanismos de defensa que tenemos en nuestro organismo para evitar la entrada de microorganismos, vamos a ver cuáles, estos sí que deben aprender, cuáles son los microorganismos que son posibles patógenos. Los más importantes son los que están en rojo,
de producir infecciones respiratorias del tracto respiratorio inferior, traqueitis, bronquitis, neumonías. El Streptococcus pneumoniae. O sea, en todas las infecciones respiratorias dijimos que los virus son los más frecuentes, los virus. Pero los virus a veces en un laboratorio no los podemos cultivar o no podemos identificar porque son mecanismos de laboratorio que son más sofisticados. En las bacterias, a través de un cultivo, que es lo que hacemos en el laboratorio, es más frecuente y más asequible de poder identificarlas. Pero que les quede eso bien claro, los virus son los más importantes. Y dentro de las bacterias tenemos al primero, que es el Streptococcus pneumoniae, que es el importante productor de neumonía de la comunidad, es decir, en pacientes que no están hospitalizados. El neumococo o Streptococcus pneumoniae es la más importante bacteria productora de neumonía típica. ¿Qué significa neumonía típica? Cuando el paciente tiene una clínica de triada típica de neumonía. Triada significa 3 síntomas típicos de neumonía, que son tos con expectoración, o sea, con esputo, tos productiva, que bota esputo, fiebre y dolor en punta de costado, o sea, dolor en la costilla al toser. Esa es la triada típica de una neumonía, chicos. Y el neumococo es la bacteria más importante productora de neumonía típica y neumonía de la comunidad. Luego tenemos Staphylococcus aureus. Y también tenemos al micoplasma. El micoplasma pneumoniae es el más importante productor de neumonía atípica. ¿Qué es la neumonía atípica? La que no es típica, es decir, es tos seca, no es tos con producción de esputo, ¿ya? En segundo lugar, después del neumococo, tenemos a la Haemophilus influenza, productor de neumonía típica y neumonía de la comunidad. La Moraxella catarrhalis también es importante. Luego tenemos a posibles patógenos, pero ya que no son muy frecuentes, los bacilos gram negativos, por ejemplo, el Acinetobacter, que es un no fermentador, la Pseudomonas aeruginosa, que son más frecuentes en infecciones intrahospitalarias, es decir, en pacientes que están con respirador mecánico, siendo este el mecanismo invasor más importante por el cual pueden adquirirse bacterias patógenas en los hospitales. Esos respiradores no están bien desinfectados. También puede haber Streptococcus viridans, beta-hemolíticos, Candida albicans. Aquí tenemos los posibles patógenos. Aquí están las pseudomonas, burkholdeриas, hongos, Klebsiella, anaerobios. Aquí está el Mycobacterium tuberculosis. Y los más raros que están los Streptococcus pneumolíticos, micrococos, Neiserias, espiroquetas. Aquí tenemos un cuadro más típico, los que producen neumonía típica, Streptococcus pneumoniae, Haemophilus influenza, Staphylococcus aureus, Moraxella catarrhalis y los gram negativos. Neumonía atípica, como les decía, el más importante representante es el Mycoplasma pneumoniae, la Clamidia pneumoniae, la Legionella pneumófila, la Clamidia psittacea. Sáquenle una fotito a esta diapositiva, es importantísima, ¿ya? Y dentro de los virus tenemos al virus influenza, al rinovirus, adenovirus, coronavirus. Y dentro de los hongos tenemos al Histoplasma capsulatum, al Cryptococcus neoformans, al Coccidioides immitis, al Paracoccidioides brasiliensis, al Pneumocystis carini, al Aspergillus fumigatus. Son hongos que producen neumonías. Bueno, ¿cuáles son la clínica? Ya les dije, la triada típica de una neumonía es tos con o sin expectoración. Con expectoración es típica y tiene dificultad respiratoria. Los síntomas, esos son los síntomas respiratorios.
Los síntomas generales, es decir, a nivel de todo el organismo, tenemos fiebre, taquicardia, que es aumento de los latidos cardíacos, cianosis, y asociado a complicaciones, dolor torácico, insuficiencia respiratoria, sepsis y afección extrapulmonar. Si yo les pregunto cuál es la triada típica de una neumonía, o sea, cómo el médico reconoce que puede ser una neumonía, triada típica: tos con expectoración, fiebre y dolor en punta de costado. No se olviden, esa es la triada típica de una neumonía. Bueno, generalmente se presenta un cuadro agudo y severo. Esa es la neumonía típica, ¿ya? Que va a producir una respuesta inflamatoria sistémica, es decir, a nivel generalizado. También clínicamente hay casos atípicos, que es donde se presenta una neumonía, pero que no es insidiosa, que no es aguda, que no se presenta de la noche a la mañana. Por eso aquí dice walking neumonía, caminando a una neumonía, ¿no? Y las neumonías virales generalmente son insidiosas, es decir, se presentan en forma aguda, cuadros respiratorios superiores generalmente, se encuentran asociados a una gripe mal curada y pueden producir síndrome de respiratorio agudo severo, ¿no? Generalmente los virus producen estas características. Bueno, ¿cuáles son las características de los microorganismos para que produzcan estas infecciones respiratorias? ¿No? Existen los microorganismos que facilitan su colonización e infección posterior del huésped. Por ejemplo, hay microorganismos que están colonizando las vías respiratorias, o sea, se encuentran frecuentemente ahí, como por ejemplo el Streptococcus pyogenes, el Staphylococcus aureus, Streptococcus viridans, enterobacterias, y estos a través de sus fimbrias se adhieren fuertemente al epitelio respiratorio y pueden producir infecciones. Estos generalmente son microbiota de vías respiratorias superiores, pero que pueden descender al tracto respiratorio inferior. Otros que producen toxinas, ya hemos visto la anterior clase, el Corynebacterium diphtheria produce la difteria, que es una pseudomembrana en el epitelio respiratorio superior, ¿no? Pero que puede producir una traqueitis, una bronquitis, cuando esa pseudomembrana se prolonga hasta epitelio respiratorio inferior. La Bordetella pertussis, que es la que produce la tosferina o pertussis, que también son toxinas que producen estas bacterias. Pero también hay factores del microorganismo, como dijimos anteriormente. El microorganismo, si tiene cápsula, entonces está más protegido. Evade la respuesta inmunitaria del huésped, o sea, no deja fagocitarse. Al tener como esa coraza, como la tiene el Streptococcus pneumoniae, como la tiene la Klebsiella pneumoniae, entonces impiden la fagocitosis, ¿no? Y eso facilita al microorganismo para poder invadir y penetrar y producir la infección. Algunos patógenos respiratorios se multiplican dentro de las células que las están fagocitando. Por ejemplo, los virus, ustedes saben que son intracelulares, no viven fuera de las células. La clamidia es un microorganismo intracelular y al estar dentro de las células evaden la respuesta inmunitaria de los macrófagos. Entonces, el macrófago no lo puede fagocitar. El Mycobacterium tuberculosis también es otra bacteria que es intracelular. Entonces, ¿cuáles son estas infecciones del tracto respiratorio superior? Sabemos que las que producen infecciones en los bronquios se llama bronquitis y las infecciones en los pulmones se llama neumonía. Ahora, la bronquitis puede ser aguda, es decir, de curso corto, o puede ser crónica, de curso más largo.
Al igual que la neumonía, también puede ser aguda y puede ser crónica. Y ustedes ya saben, ¿cómo podemos saber qué microorganismo es el que está causando bronquitis o neumonía? Sacando una muestra de la expectoración del paciente. Primero vamos a ver la bronquitis aguda. ¿Cuál es la clínica de una bronquitis aguda? ¿Qué síntomas tiene el paciente? Primero va a tener tos con producción de esputo y además va a tener fiebre. Es parecida a una neumonía típica. También va a tener croup, es decir, una tos perruna, es decir, una tos de perro o ronquera. El paciente va a tener dificultad para hablar. Puede estar precedido por una infección del tracto respiratorio inferior, por ejemplo, por una gripe. Como les decía, una gripe es producida por un virus. Si una gripe está mal curada, una gripe producida por el virus influenza está mal curada, se complica con una bronquitis aguda. Generalmente estas bronquitis se producen en invierno, ya saben ustedes por qué, porque se cierran los ambientes por el frío y la persona que está enferma tose y entonces aumenta la concentración de la carga bacteriana o viral porque los ambientes se mantienen cerrados por el frío. Eso hace que se acumule exceso de líquido en los bronquios y las funciones protectoras del epitelio bronquial están deterioradas. Es decir, el epitelio bronquial no está cumpliendo su función, ¿ya? Entonces, ¿quiénes son los microorganismos causantes de bronquitis aguda? En los niños, la Bordetella pertussis a través de la coqueluche o tosferina. También puede ser el Haemophilus influenza o el Mycoplasma pneumoniae, causantes de bronquitis aguda. Pero ya dijimos que los virus son los más importantes, sobre todo virus parainfluenza, virus influenza, virus sincitial respiratorio, adenovirus, virus del sarampión. ¿Ya? Entonces, bronquitis, ya saben, es llenada, son los bronquios, ¿no? Se llenan los bronquios de material purulento como esputo, sobre todo si es aguda. Y la bronquitis crónica es aquella que dura más tiempo, ¿no? Afecta al 10 o 25% de los adultos. Generalmente, ¿cuáles son los hábitos que predisponen a que se produzca una bronquitis crónica? Es el paciente que tose todo el tiempo, ¿no? Aquellos que tienen el hábito de fumar, la inhalación de polvo o humo. Por ejemplo, yo le decía a la doctora Alina, no sé si la conocen ustedes, claro, sí es su profesora, ¿no? Ella tenía bronquitis crónica porque todo el tiempo tosía y era por lo que fumaba. Entonces ella dejó de fumar y ya no tose así, ¿no? Eso es una bronquitis crónica. Producción excesiva de esputo por más de 3 meses. ¿Quiénes son los causantes? Cuando son bacterias, el Haemophilus influenza, el neumococo, la Moraxella catarrhalis, ¿no? Los virus, ya saben, son los más frecuentes. Sincitial respiratorio, influenza, parainfluenza. Bueno, y ahora vamos a ver la neumonía, que es la infección más importante del tracto respiratorio inferior, que es la inflamación y la infección a nivel de los pulmones y los alveolos, ¿no? Entonces, una vez que el microorganismo invade el pulmón, aparece la enfermedad en los bronquios y en los bronquiolos y los alveolos. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Se llenan de material purulento, sobre todo si es neumonía típica. Y ese material purulento es el que se elimina a través de la tos, cuando es tos productiva. Ya dijimos que la típica neumonía es cuando se presenta la triada típica, ¿no es cierto? Tos con expectoración, dolor en punta de costado y fiebre. Ahora, cuando es tos seca, es una neumonía atípica. Que es Mycoplasma pneumoniae, Clamidia pneumoniae, entre los más importantes. La Legionella pneumófila también.
¿Por dónde es que ingresa, si los pulmones son estériles, por dónde es que ingresa un microorganismo hasta los pulmones y producir esta enfermedad? Porque los microorganismos, aquí sabemos que existe microbiota, ¿no es cierto? En la nariz, en la faringe, existe microbiota normal. Entonces, cuando el paciente, eh, eh, cuando el paciente está inmunodeprimido o está postrado en una cama, esta microbiota se broncoaspira, es decir, puede ingresar a vías aéreas inferiores, ¿no? Por ejemplo, un paciente que está postrado en su cama en terapia intensiva. Hay que estarlo aspirando frecuentemente para que esas flemas que se producen no ingresen a los pulmones y produzcan una neumonía. Esa es la causa más frecuente, que de aquí pueden ingresar hacia adentro. Pero también pueden ingresar por vía hematógena, es decir, a través de la sangre. Si, por ejemplo, un paciente tiene meningitis, la infección está fuera de los pulmones, pero pasa sangre y la sangre puede llevar microorganismos hacia los pulmones. O si no, la otra vía es cuando yo respiro, estoy en contacto con un paciente enfermo que está eliminando a través de la fuente de infección, que son las gotitas de flúor o saliva, y yo estoy cerca de él y estoy respirando ese aire contaminado que él está eliminando. Entonces me ingresa la bacteria por vía respiratoria hacia los pulmones. Como les decía, ¿cuál es la triada típica? Fiebre, dolor en punta de costado y tos productiva. Antiguamente se clasificaba las neumonías en típicas, que eran las que tenían la triada típica, y las neumonías atípicas, que eran las que producían tos seca. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer cuando tenemos un paciente con esta clínica? El médico hace un examen físico, es decir, lo ausculta, pide una radiografía de tórax y pide un cultivo de esputo al laboratorio o un cultivo de lavado bronquial, ¿no? Entonces, y para que nosotros, como vamos a hacer esta tarde, podamos realizar el análisis correspondiente. Pero también se pueden clasificar las neumonías en extrahospitalarias e intrahospitalarias. Las extrahospitalarias son aquellas que se producen en la comunidad. Más del 80% en los niños estas neumonías son virales, es decir, son aquellos que no se producen en los hospitales, ¿ya? Y en los adultos generalmente es el neumococo o Streptococcus pneumoniae, la bacteria más importante, ¿no? El neumococo. Pero también hay neumonías atípicas producidas, y el representante más importante, vuelvo a repetir, el Mycoplasma pneumoniae y la Clamidia pneumoniae. En cambio, las infecciones intrahospitalarias o nosocomiales se presentan en estos pacientes que están hospitalizados en terapia intensiva, ¿no? ¿Por qué? Porque están sometidos a un procedimiento invasivo que es un respirador mecánico, ¿no? Y la causa más frecuente es los bacilos gram negativos, Klebsiella, Enterobacter, Pseudomonas, Legionella, ¿no? Generalmente son pacientes que están en terapia intensiva. No olviden que el Streptococcus pneumoniae produce el más del 80% de neumonías bacterianas de la comunidad, ¿no? Este es el Streptococcus pneumoniae, que es un diplococo gram positivo. Y no es totalmente redondito, es medio lanceolado, ¿no? Ese es el diplococo, porque están en grupos de a dos. Si los chicos han conseguido un neumococo, puede que esta tarde lo puedan ver. Es un diplococo gram positivo. Y también una bacteria importante, en segundo lugar, ya dijimos, un bacilo gram negativo, que es el Haemophilus influenza,
serotipo B, ¿no? Que es el que tiene cápsula. La clamidia también es causante de, sobre todo la clamidia neumófila, que es causante de neumonía de neumonía de la comunidad, pero atípica. No se olviden que la neumonía se produce por acumulación de material purulento en los pulmones, ¿no? A través de los alveolos pulmonares. Y lo que nosotros debemos analizar para ver qué microorganismo es el que está produciendo esta infección, nosotros debemos analizar ese esputo o ese lavado bronquial. Estos son los pacientes más afectados, edades extremas de la vida, que son inmunodeprimidos, niños ancianos, por causas tóxicas, los alcohólicos, ¿no? Los fumadores. Y el Streptococcus pneumoniae, no se olviden que es un diplococo gram positivo que normalmente en el 15% de las personas puede encontrarse en la rinofaringe. Pero este puede ingresar hacia pulmones y producir neumonías de la comunidad. Ahora, también hay microorganismos que producen neumonías crónicas que duran más tiempo. Ahí tenemos al Mycobacterium tuberculosis, a diversos hongos como el Paracoccidioides brasiliensis, Coccidioides ignitis, ¿no? Los Aspergillus fumigatus, o anaerobios también que producen infecciones crónicas. Y dentro de las micobacterias atípicas está el Mycobacterium avium, Mycobacterium intracellular, Mycobacterium kansas. También la Pseudomonas aeruginosa produce fibrosis quística. Bueno, ¿cómo hacemos el diagnóstico de laboratorio? Ya saben ustedes que para hacer diagnóstico de laboratorio, la muestra debe ser el material purulento. Saliva no, por favor, saliva no. Se debe descartar la saliva. Entonces, la toma de muestra va a ser esputo, puede obtenerse de forma espontánea. Todo esto está en su guía, bien explicadito. Quisiera que lo lean antes de ir a la práctica. A veces el paciente en forma espontánea elimina el esputo, pero en el caso de que no pueda, entonces hay que inducirlo. En su guía está explicadito, bien claro cómo se puede inducir. O se puede hacer un aspirado gástrico, sobre todo en los niños, cuando no pueden expectorar, entonces se lo tragan el esputo y hay que hacer un aspirado gástrico del estómago, o una aspiración por traqueostomía, o una broncoscopía, metiendo un broncoscopio y sacando muestra, o un aspirado transtraqueal, ¿no? Por punción. Una vez que tenemos la muestra, debemos hacer un examen en fresco. Ya saben ustedes, se aplica el criterio de White eh, para valorar si la muestra sirve o no sirve de acuerdo a la cantidad de células epiteliales que existan y de acuerdo a la cantidad de leucocitos. Ustedes lo tienen bien en su guía este criterio y buscamos en la tinción de Gram las bacterias posibles causantes de microorganismos, ¿no? De neumonía, siendo lo más importante el neumococo, que es un diplococo gram positivo. Luego tenemos también que cultivar el medio que no puede faltar es el agar sangre, porque ahí vamos a ver la alfa hemólisis y la beta hemólisis. Beta hemólisis, sobre todo la alfa hemólisis buscando al neumococo, que es alfa hemolítico, ¿no? También un McConkey para el crecimiento de los bacilos gram negativos y el agar chocolate para el crecimiento del Haemophilus influenza. Bueno, ahí tenemos los alfa hemolíticos y los beta hemolíticos. Bueno, eso sería todo, chicos, de infecciones del tracto respiratorio inferior. Pero también es importante al hablar del tracto respiratorio inferior que hablemos un poco del COVID, que también está en su guía bien explicadito. ¿Hasta ahí me han entendido? ¿Hay alguna pregunta? Tenemos 7 minutos más.
Está claro, doctora. Está claro, ¿no es cierto, chicos? Sí, doctora. Sí, doctora. Bueno, vamos a hablar en forma bien rápida del COVID porque produce una infección respiratoria. Sabemos que el agente etiológico es el SARS-CoV-2, produce una clínica variada de acuerdo a la inmunodeficiencia del huésped. Vamos a hablar cómo se produce la transmisión y en el laboratorio van a ver, y está en su guía también, los métodos de diagnóstico de acuerdo a la etapa de la enfermedad, que es importantísimo. Hablando de los antecedentes, todos saben que el 31 de diciembre del 2019, la Organización Mundial de la Salud notificó que habían 27 casos de un problema respiratorio detectado en pacientes en una ciudad de China llamada Wuhan. Entonces, todos tenían el cuadro clínico de fiebre, algunos presentaban disnea, o sea, dificultad respiratoria, y neumonía en las radiografías del tórax. ¿Qué antecedentes? Ustedes saben que se hace diagnóstico por la parte clínica, epidemiológica y de laboratorio. Epidemiológicamente, todos estos pacientes, estos 27, trabajaban en un mercado de productos marinos en Wuhan, China, y que comercializaba sobre todo animales vivos. Entonces, como todos presentaban, todos eran de este mercado, estos pacientes, este mercado se cerró el 1 de enero del 2020. El 7 de enero, las autoridades chinas ya identificaron como resultado de estos 27 pacientes de los estudios, se identificó a un coronavirus, a un virus que pertenecía a la familia de los coronavirus. Pero ustedes saben que los coronavirus se llaman coronavirus porque presentan esta morfología en forma de corona. Existen varios. Hay el SARS-CoV, el MERS-CoV, entonces los que producen influenza, los que producen gripe. Se descartó todos esos. Entonces, era un nuevo coronavirus que había surgido, ¿no? Era un nuevo coronavirus que lo llamaron nuevo coronavirus del 2019 y se comparte la secuencia genética el 12 de enero del 2020. El 27 de enero, los primeros casos fueron de animales al hombre en el mercado, ¿no es cierto?, de Wuhan. Pero el 27 de enero ya en Vietnam, que era fuera de China, ya se detecta el primer caso de transmisión de humano a humano. Y el 30 de enero ya la Organización Mundial de la Salud declara un brote. Y el 11 de marzo del 2020 se declara la pandemia del nuevo virus que surgió. Y empiezan a presentarse casos primero en China y después Estados Unidos, el que llevó la batuta en número de casos, la India, Brasil en Latinoamérica, fue el que más casos tuvo. ¿Cuál es el agente etiológico? Pertenece a la familia de los coronavirus, la subfamilia Orthocoronaviridae. Esta familia tiene varios géneros, alfa coronavirus, beta coronavirus, gamma coronavirus, y la mayoría son beta coronavirus. Los beta coronavirus infectan a mamíferos y normalmente son responsables de las infecciones respiratorias en los humanos. Este nuevo virus que surgió se lo llamó SARS-CoV-2. SARS-CoV-2 porque ya había un SARS-CoV-1. Ese SARS-CoV-1 fue descubierto en el año 2002 en el Asia y era el responsable. ¿Qué quiere decir SARS? Síndrome agudo respiratorio severo, ¿no? Entonces, ese virus era el responsable de esa epidemia que se produjo del síndrome respiratorio agudo severo en el año 2002 en el Asia. A este nuevo se lo llamó SARS-CoV-2 porque no era el 1, era el 2.
tiene ARN monocatenario, mide 50-200 nanómetros de diámetro. Ya dijimos que estos coronavirus tienen una gran cantidad de virus que pertenecen a diferentes géneros, pero 3 coronavirus producen síntomas que son severos. Ya les dije, en el año 2002 se aisló el SARS-CoV, que era un beta coronavirus que producía el síndrome agudo respiratorio severo. El virus se llama SARS-CoV. En el año 2012 se descubrió a este otro beta coronavirus llamado MERS-CoV. ¿Por qué? Porque producía el síndrome respiratorio de Oriente Medio en Arabia Saudita, ¿ya? Y en el año 2019 se identifica al SARS-CoV-2, que también es un beta coronavirus que produce la enfermedad del COVID, ¿no es cierto? Que todos conocemos. Este SARS-CoV-2 pertenece a esta familia y tiene una proteína M que se encuentra en su cápside, una proteína N y su núcleo cápside tiene, ya dijimos, ácido ribonucleico y tiene glicoproteínas. Estas glicoproteínas, una es la más importante, es la proteína S o proteína espiga, que es a través de la cual se une a las células respiratorias para producir la infección. Chicos, tenemos menos de un minuto. Cualquier rato se corta. Por favor, vuelvan a entrar. Este es el agente etiológico visto por microscopía electrónica. Tiene dice participantes, ¿no? sí, Le sí. dan clic en participantes y al final hay 3 puntitos. Pero le da un clic en participantes. Sí, Ya. Hay 3 puntitos. y ahí dice habilitar o deshabilitar sala de espera y le da clic ahí. Ya. Bueno, en esto estábamos, ¿no es cierto? En que esta es la morfología del virus. Por eso se llama coronavirus, porque visto con microscopía electrónica, parece una corona. Entonces, este es el virus y necesita una célula respiratoria para poder ingresar y replicarse. Entonces, esta es la proteína, la glicoproteína S, espícula, que es la que se une al receptor de la célula respiratoria. Este es el receptor EK2, se llama este receptor de angiotensina. Este es el receptor EK2 que recepciona y se une con la espícula, con la proteína S, ¿ya? Entonces ya sabemos por qué se llama coronavirus, porque tiene forma de corona, y por qué se llama COVID. Co por corona, vi por virus y di por disease. En un minuto termino. Ya, el número 19 corresponde por el año 2019. ¿Qué sintomatología presenta? Tos seca, dificultad respiratoria, fiebre y mialgias, es decir, dolor muscular. Algunos pierden el apetito y otros, pierden el gusto y el olfato. Es indistinguible de otras infecciones respiratorias. En algunos pacientes es asintomática o leve. Y en los pacientes que presentan síntomas, puede ser leve, severo o presentarse neumonía o fallecimiento. Por eso aquí tenemos esta pirámide. La mayoría, el 81% de los casos son leves. Es decir, o no presentan síntomas o presentan fiebre, tos, odinofagia, o sea, dolor de garganta, nada más. Estos no necesitan hospitalización.
En cambio, un 14% llegan con insuficiencia respiratoria al hospital y entonces hay que hacer tratamiento con oxigenoterapia y todo lo demás. Y de estos, un 5% se empeoran y pueden llegar a terapia intensiva y someterse a un respirador mecánico. Todo depende de la saturación de oxígeno que tengan. Bueno, las causas de muerte por COVID en los pacientes han sido las neumonías, porque estaban adosados a un respirador mecánico que posiblemente estaba contaminado con bacterias, insuficiencia respiratoria, es decir, acumulación de líquido en los pulmones, que eso hace que se pierda funcionalidad de los pulmones y entran a una falla multiorgánica, es decir, a una sepsis, donde empiezan a fallar ya todos los órganos y ese paciente muere. A una insuficiencia renal por intoxicación, a una infección intravascular donde se formaban coágulos que impiden la llegada de oxígeno a los diferentes órganos. Entonces, aquí tenemos las fases en las cuales puede presentarse el COVID. Ya dijimos, el 80%, 84%, 86% solamente llegan a esta fase 1 o es sintomática leve o es asintomática. Si es sintomática leve, fiebre, tos seca, dolor de cabeza, pérdida del gusto, del olfato, ¿no? Puede aparecer uno o varios de estos síntomas. Esa es la fase 1. El 14% puede llegar a la fase 2, que es pulmonar, que tiene gravedad. Hay que internar a estos pacientes porque ya tienen disnea o dificultad para respirar y pueden entrar a una posible hipoxemia silenciosa sin dificultad aparente para respirar. Por eso es que se debe tomar la saturación de oxígeno. Y un 5% llegan a la fase 3, donde ya se presenta un distrés respiratorio, un síndrome inflamatorio y entran en estado de shock, porque ya empiezan a fallar los diversos órganos y hay una falla multiorgánica múltiple. Hay inflamación, coagulopatía y el paciente fallece. ¿Cuál es? Bueno, la transmisión de la enfermedad, ya saben ustedes, de persona a persona, que están en estrecho contacto. El virus es un virus pesado que solamente avanza 1 metro, después cae al suelo. Por eso se decía 1,5 metros de distancia social, ¿no? A través de esas gotitas respiratorias se producen de persona a persona. El diagnóstico de laboratorio lo vamos a hablar en una clase Zoom esta noche con el auxiliar. De acuerdo a la etapa en la cual se encuentra el paciente, ustedes deben saber, bueno, el médico debe saber qué es lo que va a pedir, pero ustedes no pueden hacer cualquier cosa tampoco, tienen que saber qué prueba es la que se debe pedir de acuerdo a la etapa en que está el paciente. O bien, en las primeras etapas se busca el antígeno del virus, pero eso es solamente los primeros 7 días. Entonces, esas son las pruebas virológicas que detectan los componentes del virus. La PCR o la prueba de antígeno nasal. En cambio, después del 7º día, ya el paciente empieza a formar anticuerpos IgM, sobre todo IgM y después IgG. Entonces, pero después del 7º, 8º, 9º, el 10º día, recién ahí se puede hacer las pruebas en suero, las pruebas rápidas, puede ser, o las pruebas de ELISA, ¿no? Entonces, eso, chicos, no se deben olvidar. Los primeros días, pruebas directas, antígeno o PCR del virus, ¿no? Y después del 7º, yo pediría después del día 10, ya la IgM ya se puede detectar y la IgG queda activa 3 meses, hasta 6 meses. Entonces, ahí están las pruebas que se realizan. De antígeno tenemos que la prueba se debe realizar por hisopado nasofaríngeo. En cambio,
y la PCR también es por hisopado nasofaríngeo. En cambio, las pruebas serológicas se deben sacar sangre para buscar anticuerpos, ¿ya? Entonces, esto se va a ver en las pruebas de laboratorio. ¿Está claro, chicos? Y aquí está en su guía también cómo se interpreta de acuerdo a cómo da la PCR y a cómo da las inmunoglobulinas IgG e IgM. ¿Está claro, chicos? Sí, doctora. Sí, doctora. Bueno, el tratamiento, hay mucha controversia, ¿no? Del tratamiento. Las recomendaciones, lavado de manos frecuente, distancia social, las vacunas, eso ustedes ya saben, y las medidas de control, ¿no es cierto? Aislamiento, se detectó la cuarentena, el distanciamiento social, ¿no? Entonces, eso, chicos, es del COVID. Las pruebas de laboratorio las vamos a ver en una clase de Zoom esta noche con el auxiliar. ¿Está claro? Bueno, chicos, Sí, doctora. pregunto. ¿Está claro, chicos? Sí, doctora. Sí, doctora. Bueno, Sí, doctora. vámonos a almorzar, hagan su guía que voy a revisar, ya saben ustedes. Chao, chicos. Hasta luego, doctora. Chao, Doctora, nos vemos en laboratorio. Nos vemos.